Imagina por un momento una teoría del universo que no se puede trampear. Una que no tiene botones, ni palancas, ni perillas que podamos ajustar si los resultados no nos cuadran. Una idea tan rígida que o bien describe la realidad a la perfección o se rompe en mil pedazos. Pues bien, hoy vamos a explorar esa idea. Y es que esta pregunta lo cambia todo. A ver, la mayoría de nuestras teorías físicas son como un equipo de sonido complejísimo, lleno de perillas que los científicos giran para que la música de la teoría coincida con la melodía que observamos en el universo. Pero, un momento, ¿y si la verdadera naturaleza del cosmos no es una mesa de mezclas? ¿Y si es más bien una partitura? ¿Una partitura inmutable? ¿Una estructura fija? Este va a ser nuestro viaje. Empezaremos viendo por qué tener demasiada libertad, demasiadas perillas, es en realidad un problema para la física. Luego nos vamos a lanzar a una quinta dimensión en búsqueda de una solución geométrica. Descubriremos el contrato que la mantiene honesta, entenderemos cómo orquesta la increíble sinfonía de la masa, nos aseguraremos de que no esconde fantasmas matemáticos y al final la llevaremos a su juicio definitivo, el experimento. Pues venga, empezamos por el principio, la crisis de los parámetros. En el mismísimo corazón de la física teórica moderna se esconde un peligro, una trampa muy sutil que amenaza con robarle a nuestras teorías su poder más importante, la capacidad de predecir de verdad. El problema se llama ajustabilidad. A ver, para que nos entendamos, es como si yo tuviera una teoría que puede predecir lluvia, sol, nieve o granizo para mañana. Da igual lo que pase, mi teoría siempre va a acertar. ¿Pero realmente he predicho algo? Pues no, una teoría tan flexible no es una explicación, es una excusa. Una teoría de verdad, una teoría poderosa, debe tener el coraje de poder equivocarse, de hacer afirmaciones que puedan ser refutadas. Y es justo aquí donde la historia da un giro de guión, uno muy audaz. Entra en escena el marco armónico, una solución que no busca añadir más piezas al puzzle, sino que intenta revelar una estructura mucho más simple, mucho más profunda que lo unifica todo. La idea es que la realidad no se basa en partículas, sino en vibraciones, en una sinfonía que no resuena en nuestro espacio de 4 dimensiones, sino en uno de 5. Y que nadie se asuste con la ecuación. No necesitamos las matemáticas, sino la idea que hay detrás. Imaginemos una única ley maestra. En esta visión del cosmos, todo lo que vemos, la gravedad que nos mantiene pegados al suelo, las partículas de las que estamos hechos, no son actores distintos en el escenario cósmico. Son simplemente diferentes notas musicales, vibraciones distintas de un único y fundamental campo universal. Este concepto, el de la torre armónica, es el corazón de la teoría. Pensemos en la cuerda de una guitarra. Cuando la tocamos, oímos una nota fundamental, ¿verdad? La vibración más simple. Pero, al mismo tiempo, suenan vibraciones más agudas, más complejas, los armónicos. Pues bien, esta teoría propone que las partículas son exactamente eso. La vibración de energía más baja, la nota fundamental, son las partículas que ya conocemos. Pero las vibraciones de mayor energía, los armónicos, son toda una torre de nuevas partículas masivas, esperando a ser descubiertas. Claro, la pregunta es, ¿y cómo evitamos la tentación de volver a girar las perillas? ¿Cómo no caemos otra vez en la trampa? Pues para eso la teoría se blinda a sí misma. Se pone una especie de armadura que se conoce como el Benchmark Maestro HB1. Y esto no es una configuración cualquiera, es un contrato de hierro con la naturaleza, diseñado para eliminar cualquier tipo de atajo o de ajuste. Y ojo, que esta rigidez no es una idea abstracta, no. Se materializa en cosas muy concretas. El contrato HB1, digamos que congela los cimientos, decide cuál es la forma exacta de la quinta dimensión, el escenario. Fija las reglas de simetría que deciden qué partículas pueden existir, el casting, incluso la forma matemática de sus interacciones y las convenciones para medirlas. Vamos, que una vez empieza el juego, las reglas no se pueden cambiar. Y claro, esto lo cambia absolutamente todo. La teoría no es una estatua de mármol, tiene una pequeñísima elasticidad, pero esa flexibilidad está definida de fábrica, por así decirlo. Esto significa que predice un rango de resultados, una banda que podemos ir a buscar en los experimentos. Es la diferencia abismal entre predecir dónde va a aterrizar una flecha y dibujar la diana alrededor de donde la flecha ya ha caído. Y ahora sí que llegamos a la joya de la corona, el origen de la masa. Y aquí pido que olvidemos todo lo que creemos saber. Porque en este universo, la masa no es algo que una partícula tiene, es algo que una partícula experimenta según el lugar que ocupa en la quinta dimensión. No es materia. Es pura geometría. El mecanismo es de una elegancia que desarma, la penalización por solapamiento. Imaginemos que esa quinta dimensión está impregnada por un campo de fondo, una especie de niebla geométrica. Pues bien, la masa de una partícula no es más que una medida de cuánto roza, de cuánto se solapa su propia vibración con esa niebla de fondo.
Vamos a construir la idea paso a paso, para que se vea claro. Primero, el escenario. En el corazón de esta dimensión extra, invisible para nosotros, reside un campo de fondo estático. Este es el telón de fondo, silencioso, sobre el que se va a representar todo el drama de la masa. Ahora, imaginemos una partícula pesada. Su perfil de onda, su presencia en esa dimensión extra, vibra muy cerca del centro de esa niebla. El resultado claro es un solapamiento masivo, una interacción súper intensa. Y esa fricción, esa resistencia a moverse, es lo que en nuestro mundo de 4 dimensiones percibimos como una gran masa. Y por el contrario, una partícula ligera. Su perfil de onda está como exiliado, lejos del centro, en las afueras. El solapamiento es mínimo, casi un susurro. La interacción es debilísima, y por tanto su masa es diminuta. Y así, de repente, de un plumazo, uno de los mayores misterios de la física, que es por qué las masas de las partículas son tan salvajemente diferentes, se resuelve de forma natural. No es un misterio, es simplemente una cuestión de geografía en una dimensión que no podemos ver. Pero claro, antes de que una teoría pueda enfrentarse al mundo real, primero debe ser coherente consigo misma. Es como construir un barco, ¿no? Antes de botarlo al mar, hay que asegurarse de que no tiene agujeros en el casco, porque si no, se hundiría al instante. Pues el modelo HB1 debe pasar una inspección crítica, una ITB muy estricta. Se busca la ausencia de fantasmas, que para entendernos son estados teóricos con energía negativa, que harían que el universo colapsara sobre sí mismo, y de taquiones, que serían partículas que viajarían hacia atrás en el tiempo, rompiendo toda la lógica. Y superar esta prueba, vamos, no es opcional, es la diferencia entre una teoría viable y un simple disparate matemático. Y así, con la teoría ya construida sobre esos cimientos tan rígidos, y después de haber demostrado su coherencia interna, llegamos al momento de la verdad. Tiene que abandonar el refugio de la pizarra y enfrentarse a su juez supremo, el experimento. Y este es el pilar de toda la ciencia, la falsabilidad. La verdadera fortaleza del modelo HB1 no es que pueda tener razón. No, es que se atreve a estar equivocado. Hace predicciones tan específicas, tan arriesgadas, que podría ser refutado mañana mismo en un laboratorio. Esa es su valentía. Aquí está el choque de titanes. Por un lado, la predicción. La teoría afirma que la gravedad debería comportarse de una forma un poco extraña a distancias muy pequeñas. Por otro, el experimento. Laboratorios de alta precisión que buscan exactamente esas anomalías. Aquí no hay dónde esconderse. Los números o coinciden o no coinciden. Este es el paquete de falsabilidad del modelo, sus promesas comprobables. Y no predice solo la existencia de fenómenos, sino sus valores numéricos. Desde desviaciones en la gravedad a corta distancia, hasta ratios fijos entre las masas de las partículas, pasando por el origen último de la masa de los neutrinos. Cada una de estas casillas representa un campo de batalla experimental donde la teoría puede alcanzar la gluya, o ser destruida. Y para que se vea el poder predictivo de esta idea, aquí va un número, 3,3. Pero explicar la diferencia de masa entre dos partículas que conocemos de sobra, el electrón y el muón, el modelo predice que la relación entre dos parámetros fundamentales de la geometría de la quinta dimensión debe ser aproximadamente 3,3. Este número no se ha ajustado a mano, no, nace directamente de la estructura de la teoría, es una predicción pura y dura. Y este es el mensaje final. El modelo HB1 se presenta como una cerradura, y la naturaleza tiene la llave. No hay espacio para forzarla o para adaptarla. O la llave de la realidad encaja a la perfección en la cerradura de la teoría, o no encaja. No hay término medio. Y así, terminamos con la misma pregunta con la que empezamos, pero ahora cargada de un nuevo significado. ¿Es la realidad una partitura fija e inmutable? ¿Una sinfonía perfecta que solo tenemos que aprender a leer? ¿O es un instrumento que siempre podremos seguir afinando para que suene como queremos? El modelo armónico, con una valentía admirable, lo apuesta todo a la primera opción.